Mis amados hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a todos a un video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy, mi deseo es que la palabra de Dios venga fortaleciendo y alentando nuestros corazones, trayendo ese refrigerio tan necesario para todos nosotros. Quisiera comenzar la disertación de hoy a través de este texto que tenemos en pantalla, Hechos capítulo 14 y verso 17, donde Dios habla de manera general a todos los seres humanos de esta tierra. Nos dice así: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén. Cuando examinamos cuidadosamente la palabra de Dios desde los primeros libros, vemos cuán grande es el amor de Dios hacia todos los seres humanos, no solamente hacia un pequeño grupo, sino de manera general hacia todos los seres humanos de esta tierra. Todo aquel que desea, con un corazón sincero, con un corazón verdadero, abrir las páginas de la palabra de Dios, Dios que es fiel y verdadero, va a mostrarse y a revelarse en cada corazón. La palabra de Dios nos dice que desde los primeros tiempos Dios se ha revelado en el corazón de cada ser humano. Lo ha hecho de manera diferente. Lo ha hecho adaptándose a las circunstancias, a la manera de comprender de cada pueblo, a la manera de entender de cada ser humano. De manera que ha sido Dios siempre desde el principio, en una muestra de amor y de entrega hacia el ser humano. Ha sido pues Él quien se ha adaptado siempre a nosotros. Nuestros corazones insensibles, corazones duros, corazones que se refieren en la palabra de Dios como corazones sordos, corazones que no oyen, corazones que no sienten, corazones de piedra. La bendita palabra de Dios en la boca de David se expresa de esta manera: pon en mí un corazón nuevo. Y así es como debemos buscar a Dios en el día de hoy, pidiendo a Dios un corazón nuevo, quitando de nosotros ese corazón de piedra, ese corazón insensible, ese corazón sordo a la voz de Dios, a la voz de su Espíritu, y que en su bendita misericordia y amor Dios ponga en nosotros un corazón sensible, un corazón que pueda estar atento a las demandas que Él quiere hacernos en el día de hoy. Amén. Dios ha llamado pues al ser humano. Cuando abrimos la palabra de Dios, y es algo que sorprende a mucha gente cuando comienza la lectura de la Biblia, intentando buscar en ella pruebas, por ejemplo, sobre la existencia misma de Dios. Y cuando hablo con estas personas, les suelo decir siempre que la Biblia en sí no intenta dar una demostración de la existencia de Dios, sino que la Biblia en sí da por hecho la existencia de Dios, de tal manera que desde el primer versículo de Génesis se expresa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no es un intento
por demostrar la existencia de Dios, sino que la Biblia expone desde el primer versículo la existencia necesaria de Dios. Dios es necesario en nuestra existencia. Nuestra existencia sin Él no tiene sentido ni valor ninguno. Cuando el hombre se encuentra con Dios, es cuando su vida realmente cobra sentido. Es una experiencia que millones y millones de creyentes han hecho en el momento en que han abierto sus corazones al Evangelio, a la palabra de Dios, a los mandamientos y a las exigencias del mismo Evangelio. La Biblia no es un libro de ciencia, aunque contiene mucha ciencia y muchos datos científicos y aprobados. La Biblia no es en sí un libro de poesía, aunque contiene libros poéticos. La Biblia no es tampoco un compendio histórico, aunque contiene historia. La Biblia no solamente contiene mandamientos y exigencias divinas, también en la Biblia encontramos experiencias humanas, pues la Biblia no se limita solamente a recordarnos cuánto mal nos comportamos, sino que también la Biblia nos muestra el bendito amor de Dios en cada una de sus páginas. La Biblia, asimismo, no habla solamente de las cosas divinas y de las cosas totalmente perfectas. Cuando habla de Dios, habla de todo lo perfecto. Pero vemos en cada página también de la Biblia, cuando habla del ser humano, habla también de las imperfecciones del ser humano. Es decir, que la Biblia no intenta esconder la imperfección de todos los personajes que en ella están descritos. La Biblia no oculta para nada el pecado de David, sino que lo muestra y lo pone en evidencia para dar a conocer a todos los hombres cuán igual somos ante los ojos de Dios, cuán igual somos todos en compartir nuestra misma naturaleza y en compartir también todos nuestros límites y nuestras pequeñeces como seres humanos. La Biblia trata, en todo caso, de mostrarnos un Dios amable y misericordioso que desea abrir sus brazos y abrir las puertas de su corazón para que todos nosotros podamos entrar rápidamente en su casa y podamos refugiarnos en su amor y en su misericordia. La palabra de Dios, como vemos aquí en Hechos capítulo 14 y verso 17, nos dice, en esta primera frase, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Es decir, una pregunta que sale o que puede surgir siempre en la mente del ser humano. ¿Cómo el hombre puede conocer a Dios? ¿Acaso Dios se da a conocer? Hemos dicho desde el principio que Dios ha estado hablando con todos los seres humanos. Dios ha manifestado en algunas personas de manera muy específica, muy especial. Se manifestó, por ejemplo, a Noé para salvar la humanidad del diluvio. Se manifestó en Abraham para convertirlo en el padre de la fe. También se manifestó en Isaac y en Jacob.
y en cada uno de los personajes que podemos encontrar a lo largo de los libros de la Biblia. Y podemos preguntarnos cómo podría Dios mostrarse a los seres humanos hoy día. A unas personas con un corazón duro y cerrado a las palabras del Evangelio me han respondido muchísimas veces: nunca hemos escuchado a Dios hablar. Yo nunca he visto a Dios, a mí nunca Dios se me ha aparecido. El poder ver para poder creer. Sin embargo, como nos dice este texto, Él no nos ha dejado sin testimonio. Es decir, que existen 3 testimonios en este mundo que reflejan el legado que Dios nos ha dejado para todos nosotros, en los cuales Dios se da a demostrar, Dios se da a conocer tal y como Él es. Vamos a leer algunos textos en el libro de Romanos. En estos textos vamos a descubrir cómo Dios, en su amor y su infinita misericordia, nos ha dejado testimonios vivos para que el hombre, a través de estos testimonios, pueda saber y pueda reconocer que realmente Dios existe y que Dios está ahí. Amén. Bien, pues podemos entonces leer el siguiente texto que se encuentra en Romanos 1:20 y nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, no hay ser humano en la tierra que pueda excusar o excusarse delante de Dios diciendo: yo nunca escuché de ti. Yo nunca he visto a Dios. Porque nos dice claramente en esta palabra tan reveladora y tan hermosa de la palabra de Dios, dice que las cosas invisibles de Él, es decir, aquello que no podemos ver. Hay cosas que nosotros estamos viendo todos los días, como son los árboles, como son las estrellas, como son los ríos, como son las flores, como son los animales. Y esas cosas que vemos, como dice aquí en este versículo, son las cosas que vemos las que nos hablan de aquello que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos. Es decir, si es cierto que nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, podemos ver a Dios a través de toda su obra. Este magnífico universo que estamos recién empezando a conocer. En menos de 100 años se han hecho descubrimientos astronómicos que empequeñecen cada vez más al ser humano. Los grandes científicos, los más grandes científicos de este mundo, cuando están contemplando la grandeza del universo, ellos mismos admiten sentirse poca cosa. Y muchos de ellos han llegado después a admitir: si no ponemos a Dios como la
persona que ha sido capaz de hacer todo esto, esto no tiene sentido. Si sacamos de la fórmula matemática a Dios, entonces la ecuación nunca puede tener solución. Científicos como Einstein, que a muchos han querido calificar como de agnóstico o incluso de ateo. Y en muchas de sus declaraciones, él mismo dice y admite creer en Dios. Otros científicos han llegado a declarar que es mucho más difícil hacerse a la idea de un universo sin Dios. Es decir, que las posibilidades de que este universo se haya creado a sí mismo son tan pequeñísimas y tan ínfimas que los mismos científicos admiten ser completamente imposible. Algunos científicos intentan explicar cómo ha surgido nuestro universo, cómo ha surgido la vida. Intentan comprender lo que no es comprensible. La palabra de Dios, que es clara y verdadera, nos dice y nos recuerda que a través de las cosas creadas podemos ver justamente a nuestro Creador. Que a través de las cosas que existen podemos ver justamente a aquel al que no podemos ver con nuestros propios ojos. Todas las cosas que no podemos ver, dice que se hacen claramente visibles y Dios lo ha hecho desde la creación del mundo. Recuerdo como una vez, en una ocasión, y yo creo que esto ya lo he contado anteriormente, una de mis alumnas, bióloga en la Universidad de Pamplona, esta mujer pues empezó a hablarme sobre biología, empezó a hablarme sobre su profesión. Era una persona que estaba continuamente en contacto directo con el trabajo genético, y en aquel momento le dije de esta forma, yo le dije: ¿qué privilegio tienes? Porque cada vez que te asomas a tu microscopio, estás viendo a Dios mismo. Y ella se quedó tan sorprendida porque no me entendía. Y yo le dije: yo estoy más que seguro que a cientos de veces habrás tenido que estar contemplando el ADN. ¿Cuántas veces has visto esa preciosa maquinaria que se encuentra en el bacilo bacteriano? ¿Cómo dentro de ese bacilo existe esa maquinaria tan perfecta y ese código tan maravilloso que llamamos el ADN? Y allí empezamos un punto de discusión a través del cual pude transmitirle la semilla de la fe en su corazón. Aquella mujer, cuando terminó los cursos conmigo, me dijo: mira, algo ha cambiado en mi corazón, y es que puedo ver ahora el mundo de otra manera. Y agradezco a Dios, porque cada vez que una persona de ciencia se cruza en mi camino, Dios me da la oportunidad, de alguna manera,
de poder transmitirle la palabra de Dios. En una de nuestras conversaciones, por ejemplo, hablábamos del código genético, cuán perfecto era y es el código genético, el ADN. En una ocasión, cuando empezábamos nuestros debates sobre la divinidad, la existencia de Dios, recuerdo que le decía, ¿acaso crees que los programas informáticos se han escrito por sí solos? Y claro, la respuesta es evidente, es imposible que un programa informático se escriba por sí solo. De mis nociones de informática que tengo, pues hay cantidad de datos que hay en mi cabeza. Y le dije, mira, hay un programa que se llama, su nombre en informática es sistema operativo, un sistema operativo. Un sistema operativo es un conjunto de programas que hacen funcionar nuestras computadoras. Claro, hay diversos sistemas operativos, pero yo le quise hablar de uno en especial porque conocía las cifras. Digo, mira, el sistema operativo Windows XP, cuando se escribió ese sistema operativo, es un sistema informático, necesitó un grupo de personas, un grupo de informáticos para poder escribirlo. Es decir, ese código no se escribió por sí solo. Tuvo que haber personas detrás para poder escribir ese código. El código informático se escribe línea tras línea, es decir, que se escribe una primera línea y después se baja abajo y se van dando órdenes al programa para que el ordenador sepa qué es lo que tiene que hacer. Pues la cifra es enorme, porque había en el programa Windows XP un total de 12 millones de líneas de código. 12 millones de líneas de código para el programa Windows XP. Y la pregunta que le dice, ¿puedes compararme la pequeñez de este sistema operativo con la grandeza del ADN en el ser humano, que es cientos de veces, tiene cientos de millones de veces más líneas? Aquella mujer se quedó realmente tocada por Dios. Y como les digo, cuando terminamos los cursos, aquella mujer me agradeció porque de alguna manera su vida, su visión de la vida había cambiado. Y agradezco a Dios enormemente por eso. Entonces, amados hermanos, Dios sí se muestra a todos los seres humanos. Que los seres humanos quieran después reconocer a Dios es punto y aparte. Pero Dios está continuamente manifestándose a través de todas las cosas creadas. Está mostrándose como el Creador y como el Dios amoroso que con tanto deseo quiere abrir sus brazos para que hacia ellos vengan sus hijos. Toda la creación de la tierra nos está demostrando que Dios realmente existe, que las cosas no son fruto del azar. Todo esto no es fruto de una explosión.
Una de las cosas que más confunde a los científicos cuando hablan de la explosión del Big Bang es justamente cuando se les pregunta, ¿una explosión? ¿Dentro de dónde? Si no existía nada. ¿Dónde se produjo la explosión? Preguntas que todavía muchos científicos tienen sin resolver, porque nunca encontrarán la respuesta si de la ecuación quieren quitar a la persona divina, a la persona de Dios, a la deidad. Amén. Recuerdo también otro testimonio con otra persona también muy querida por mí, que tuve el placer de trabajar con ella algún tiempo. Una persona con un corazón muy duro, con un corazón que rechazaba, al menos por su orgullo, y cuando había gente delante, todavía peor, rechazaba a Dios. Y en una ocasión que nos encontrábamos los dos solos en plena naturaleza, le dije, mire, contemple la naturaleza, los cielos, contemple todo lo que estamos viendo. ¿Qué le parece? Y aquel hombre, viendo que no había nadie a su alrededor y que su orgullo no estaba en peligro, entonces se volteó hacia mí y me dijo, hijo, ya sé que todo esto lo ha creado Dios. ¿Quién lo va a creer si no? Muchas personas es su propio orgullo quien les impide reconocer la existencia de Dios. Amados hermanos, en el día de hoy, acerquémonos a Dios con un corazón que intente buscar la verdad, que intente buscar y descubrir la verdad, porque Dios es fiel y verdadero para mostrarse en cada vida y en cada corazón de todos los que le buscan. Amén. Hallamos pues en este pasaje de la palabra de Dios, Romanos 1:20, el primer testimonio que Dios ha dejado en la tierra para que todos los hombres puedan conocer que hay un Creador. Vamos a pasar a otro texto. Romanos 2, versos 14 y 15. Y nos dice así también la palabra de Dios, dice, porque cuando los gentiles, ahí nos habla, aquí la palabra gentil, se refiere a las personas que de alguna manera no creen en Dios, aunque tengan parte de Dios en sus corazones. Porque Dios está en todos los seres humanos. Dios ha dejado una huella, una impronta en todos los corazones de todos los seres humanos de esta tierra. Es algo inevitable. Somos creación de Dios y por lo tanto tenemos una huella genética divina en nosotros, en todos. Seguimos leyendo, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El segundo testimonio que tenemos delante de nosotros es la misma palabra de Dios. Aquí está con la palabra ley. La Biblia está dividida, digamos, en diferentes partes, y una de las partes se conoce con el nombre de la ley, que son los primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia,
también conocidos con el nombre del Pentateuco, donde encontramos la ley. Ahí encontramos los 10 mandamientos, por ejemplo. Y nos dice que hay gentiles, personas que de alguna manera no creen en Dios, aunque tengan esa huella genética en sus vidas. No creen en Dios, pero hay una ley natural que está en sus corazones. Es decir, aquí tenemos en este mismo pasaje los otros 2 testimonios que también Dios ha dejado aquí en la tierra. El segundo y el tercer testimonio que Dios nos ha dejado. El segundo testimonio es su misma palabra. La Biblia es testimonio de la divinidad, de la deidad, del Creador. La misma Biblia es testimonio de que nosotros no somos fruto evolutivo, sino que somos fruto de un Creador. Y el tercer testimonio del cual nos habla aquí la misma palabra es la conciencia. En el versículo 15 dice, dando testimonio su conciencia. Y la pregunta que me gusta hacer mucho a las personas cuando tengo a veces discusiones con personas que me dicen ser incrédulas o ateas y me gusta debatir con ellos. Entonces mi pregunta hacia ellos es, ¿quién ha puesto la conciencia en tu vida? ¿Cómo sabes lo bueno o lo malo? ¿Y por qué vas a hacer lo bueno? ¿Por qué quieres hacer lo bueno? ¿Quién te empuja a hacer las cosas buenas? Alguien dijo lo siguiente, dijo, si no hay Dios, si Dios no existe, dice, entonces todo está permitido. Es decir, no hay ley ninguna. Si Dios no existe, todo está permitido porque realmente no habría consecuencias. Sin embargo, Dios ha puesto esa impronta genética en el corazón de todos los seres humanos, que es la conciencia. Y la conciencia es lo que nos da testimonio justamente de que existe un Dios. Esa conciencia es la que nos despierta el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Esa conciencia es la que juzga nuestros corazones. Y esa conciencia es la que da justamente testimonio de que nosotros venimos de Dios y no somos fruto de una casualidad. Amados hermanos, en la palabra de Dios encontramos estos 3 testimonios que Dios ha dejado desde el principio de los tiempos para nosotros, para que podamos conocer a este Dios. Si usted en su vida todavía no ha tenido ese encuentro con Dios, sepa que la misma naturaleza le está hablando del Creador, que la misma palabra le está hablando del Creador y que su misma conciencia le está hablando también del Creador. Por lo tanto, en el día de hoy invito a todas estas personas a que hagan o que den un paso hacia adelante en la fe. Acérquense a Dios, porque Dios se acercará a todos ustedes. Terminamos leyendo el primer verso, la primera referencia que teníamos, y con ello vamos a despedirnos. Bien, mis amados, pues volvemos a leer este texto ya para poner broche en esta reflexión. Nos dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Mis amados, mis amigos, Dios no quiere para nada su mal. Dios
no quiere su tristeza, su angustia o su malestar, sino que Dios, todo lo contrario, lo que desea para usted es el bien. Es que tenga usted alegría y siga teniendo contentamiento en su corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios nos invita en esta reflexión a acercarnos a Dios en agradecimiento porque desde el principio Dios está pensando en nosotros. Dios quiere hacernos bien. Dios, fíjense, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice que cuando hace llover sobre el bueno y también sobre el malo. Sobre todos hace llover Dios. Porque Dios es un Dios justo, bueno y misericordioso. Amados hermanos, con estas reflexiones quiero dejarles. Amén. Y vamos a buscar con ahínco, amén, la presencia del Señor. Vamos a buscar nuestro refrigerio espiritual. Vamos a dar un paso hacia Dios, amén, porque Él va a acercarse a nuestros corazones. Dios es siempre fiel. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos míos, y nos vemos en el próximo video.